Vista de causa, rol 8945. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión, comillas, en un plazo de 6 meses a contar de la publicación de la presente ley, cierre comillas, contenida en el inciso segundo del artículo transitorio de la Ley 20.791 de 2014, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. En estos autos rol 8945-2020, Inmobiliaria Concordia, Sociedad Anónima, señalo que conforme al auto acordado, de vistas de causas, el tribunal está siendo integrado por 9 de sus señoras y señores ministros titulares y no integra a los efectos de la presente vista el ministro señor Juan José Romero. Inmobiliaria Concordia, con fecha 13 de julio de 2020, a Fojas 1, impugna la normativa señalada para que surta efectos en un proceso sobre recurso de protección, caratulado Inmobiliaria Concordia, S.p.A., con Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Señala la actora que el precepto impugnado es decisivo en la resolución del recurso de protección pendiente y que su aplicación genera efectos contrarios a los numerales segundo y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que, invocando la normativa cuestionada, la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo dictó el acto administrativo recurrido, contenido en el ordinario 1361 de abril de 2020, que determinó la negativa a una solicitud de desafectación de un bien raíz de la actora, ubicado en Avenida Presidente Kennedy, en la comuna de Vitacura, y en que la Seremi consignó precisamente que la Ley 20.791 estableció la posibilidad de que se dejaran sin efecto las declaratorias de utilidad pública respecto de predios incluidos en la nómina respectiva, acotando que el ejercicio de dicha facultad era dentro del plazo de 6 meses a contar de la publicación de la ley, publicación que se materializó en octubre de 2014, por lo que la facultad de desafectación no se encontraba vigente al momento de la solicitud y, en definitiva, la Seremi determinó no acoger a tramitación la solicitud de la actora. Como antecedentes, agrega Inmobiliaria Concordia que parte del predio en cuestión fue declarado de utilidad pública el año 1994 en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y luego agregado al Plan Regulador de la Comuna de Vitacura, contemplando su eventual expropiación para el ensanchamiento de la Avenida Kennedy. A continuación, señala que las leyes 19.939 de 2004 y 20.331 de 2009 determinaron la caducidad de dicha declaratoria de utilidad pública sin concretarse en definitiva expropiaciones y que por decreto alcaldicio de la Municipalidad de Vitacura de junio de 2014 se destinó el paño en cuestión como área de edificación. Sin embargo, la Ley 20.791 de 2014, en su artículo transitorio en parte cuestionado, restableció la declaratoria sobre el predio en comento, y dentro de los 6 meses siguientes, la Seremi consultó a los municipios por las afectaciones que estimaban debían ser revocadas. Agrega que la Municipalidad de Vitacura solicitó en febrero de 2015 que se dejara sin efecto la afectación de un tramo de la Avenida Kennedy que incluía precisamente parte del inmueble del actora afectado, al encontrarse ya consolidado con edificaciones en altura. No obstante, la Seremi no incluyó el tramo respectivo en la nómina de desafectación contenida en resolución de abril de 2015. Luego, en el marco del proceso de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en agosto de 2018, el municipio reiteró a la Seremi la petición de desafectar el paño, al haberse construido ya la ampliación de la autopista sin afectar la propiedad en cuestión ni expropiarla en su oportunidad, estando dicho asunto hasta el día de hoy sin pronunciamiento de la autoridad. Concluye la actora que hasta la fecha no se ha desafectado el predio, aun cuando la finalidad para la cual se afectó ya no existe, atendido que se materializó ya la ampliación de la Avenida Kennedy sin expropiar el paño, al tiempo que ya se consolidaron las edificaciones en altura conforme a los permisos otorgados en su oportunidad por la Municipalidad de Vitacura, durante la caducidad de la declaratoria conforme a las 2 leyes referidas. En consecuencia, afirma que es del todo injusto e irracional mantener la declaratoria de utilidad pública al amparo del precepto legal impugnado en que la Seremi, nuevamente ahora, el año 2020, justifica la negativa a tramitar la petición de desafectación
y que motiva el recurso de protección ventilado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en circunstancias que ya no es posible aplicar el gravamen de expropiación. Además, que esta situación importa afectar los derechos garantizados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 constitucional. Se le afecta así en su derecho a la igualdad ante la ley, al impedírsele revocar un acto administrativo caducado hace años, lo que constituye una diferencia arbitraria de la autoridad en contra del administrado, y se restringe de modo desproporcionado y de modo igualmente contrario a la Carta Fundamental los derechos de uso y goce de la propiedad, atendidas las limitaciones y prohibiciones que la Ley General de Urbanismo y Construcciones impone a los inmuebles afectos, además de que la mantención del gravamen de utilidad pública en las circunstancias anotadas no se encuentra tampoco amparada en este momento por la función social de la propiedad. La causa fue admitida a trámite y declarada admisible por la segunda sala de esta magistratura constitucional y conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes, fueron oportunamente formuladas observaciones por el Consejo de Defensa del Estado solicitando el rechazo del requerimiento deducido en todas sus partes. En presentación de fojas 194 y siguientes, el Consejo de Defensa consigna que en efecto una porción del predio de Inmobiliaria Concordia fue declarado de utilidad pública el año 1994 por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago conforme a resolución del Gobierno Regional Metropolitano. Luego, la Ley 19.939 de 2004 mantuvo la declaratoria por 5 años y la Ley 20.331 la prorrogó por un año más. El año 2010 caducó la declaración de utilidad pública de Avenida Kennedy y el terreno desafectado le fueron asignados nuevas normas urbanísticas. A continuación, con la dictación de la Ley 20.791 en cuestión del año 2014, se restableció la declaración de utilidad pública de los terrenos destinados al ensanche de la Avenida Kennedy, y el artículo transitorio en cuestión otorgó el plazo de 6 meses a la Seremi para desafectar si lo consideraba necesario. Agrega que si bien la Municipalidad de Vitacura en febrero de 2015 solicitó la desafectación, ello no fue acogido atendido que no se cumplían los criterios establecidos al efecto en la resolución de la Seremi. Y agrega también que la nueva solicitud del año 2018 de la Municipalidad de Vitacura, a que alude la requirente, consistía en realidad en una respuesta del municipio a una consulta efectuada por la misma Seremi a los 52 municipios de la región a efectos del proceso de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago en materias de vialidad, proceso que actualmente se encuentra en proceso de evaluación ambiental estratégica. Agrega el Consejo que las modificaciones a los instrumentos de planificación territorial constituyen el único mecanismo posible para eliminar una declaración de utilidad pública o establecer una nueva, según dispone el artículo 35 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de modo tal que no corresponde que la Seremi aplique el artículo transitorio de la Ley 20.791 para desafectar el predio en cuestión si el plazo al efecto expiró el año 2015, siendo entonces aplicable la regla general de afectación o desafectación por instrumento de planificación territorial aprobado por el gobierno regional. En el mismo sentido, afirma que la protección de la actora, en orden a que por acto administrativo de la Seremi se elimine la declaratoria, es improcedente, desde que la Ley 20.791 modificó el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de declaratorias de utilidad pública, adjudicando dicha calidad jurídica y sin plazo de caducidad a todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales destinados a calles, plazas y parques, ley amparada, precisamente, en las limitaciones y obligaciones que derivan de la función social de la propiedad conforme al artículo 19, número 24 constitucional. Añade que la ley 20.791 optó por poner término a las caducidades de las dos leyes anteriores citadas, afectando nuevamente y sin plazo de término los terrenos, volviendo así a su estado original, y que el plazo de 6 meses que se fijó en el artículo transitorio de la ley 20.791 para que la Seremi pudiera desafectar es de carácter excepcionalísimo y atendía a una situación transitoria, a efectos de salvaguardar los derechos otorgados por permisos de edificación respecto de ciertos predios y evitar así su reafectación. En consecuencia, no se vislumbra cómo puede verse afectado en la especie el principio de igualdad ante la ley invocado por la actora. Al contrario, señala, de acogerse a la inaplicabilidad, sí se infringiría gravemente aquel principio, al constituirse un régimen de desafectación privilegiado solo a favor del requirente, al tiempo que vía sentencia de este Tribunal Constitucional se dotaría de atribuciones a la Seremi que no le franquea la ley, vulnerándose los artículos 6 y 7 de la Constitución
convirtiéndose este tribunal en un órgano colegislador y eliminando facultades que, como se señaló y por ley, corresponden al gobierno regional. El Consejo de Defensa del Estado señala que tampoco se afecta el derecho de propiedad de la requirente, toda vez que ha sido el propio legislador de la ley 20.791 el que decidió afectar nuevamente todos los terrenos, de modo acorde con la Carta Fundamental que autoriza las declaratorias de utilidad pública, permitiendo que éstas sean indefinidas, de modo que no caduquen, como pretende la requirente, por el hecho de que se hayan construido obras viales. Añade que el asunto planteado es de mera legalidad y en abono de los argumentos expuestos, cita la sentencia de este tribunal recaída en los roles 2917, 3208, 3063 y 7280, en que se ha declarado como ajustada a la Constitución la afectación de utilidad pública en razón de una limitación fundada en la función social de la propiedad. Con fecha 31 de agosto de este año fueron traídos los autos en relación y agregada la causa para su vista en esta sesión de pleno, se han anunciado para alegar los abogados representantes de ambas partes. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra don Patricio Zapata Larraín. Su micrófono. Ahí sí, tiene la palabra. Muy buenos días, excelentísimos miembros del Tribunal Constitucional. Señora Presidenta, con su venia procedo a alegar, solicitando a este tribunal que acoja el requerimiento que se plantea, en esta causa 2945, para que se declare inaplicable en una gestión pendiente una parte del inciso segundo del artículo transitorio de la ley 20.791. Muy brevemente quiero complementar la excelente relación que se ha hecho, situando el problema concreto, porque este es un control de constitucionalidad concreto. El paño del que es propietario Concordia, la parte que represento, es un paño que está en la avenida Kennedy, frente al parque o club de golf, a la altura de 3670. No tengo la capacidad tecnológica, no tengo la inventiva como para compartir pantalla, pero puedo indicarles que el uso de Google Maps les permitiría observar la situación especialísima de este paño. Este paño se encuentra ubicado entre varios edificios de 12, 13, 14 y 15 pisos, muy bonitos, con vista al club de golf. Pero este paño es un sitio eriazo. De hecho, el único uso económico que hoy día tiene para el propietario es un cartel de Gillette. Lo digo para situar el problema, porque en algunos casos se ha discutido si hay algún impacto económico no concreto. La todavía vigente declaratoria de utilidad pública sobre una parte de este paño, son 70 metros de este paño, en la vereda norte de Kennedy, tiene consecuencias importantes sobre el uso, goce y disposición que puede hacer el propietario sobre este inmueble. La verdad es que la jurisprudencia de este tribunal, si algo revela, es que este es un tema discutido y discutible. No pensamos estar trayendo a este tribunal algún planteamiento peregrino o insólito. Tiene razón el Consejo de Defensa del Estado cuando cita los roles 2.917, 3.208, 3.063, 7.280. No tiene por qué la contraparte citar otros fallos. Supongo que me corresponde a mí. 4.631, 4.961, 5.172. Han habido requerimientos acogidos por el primer inciso, en algunos casos por la totalidad del primer inciso, en otros casos por una parte del primer inciso del mismo artículo transitorio. Quiero plantear que hay una relación íntima entre los tres incisos de este artículo transitorio. El inciso segundo, sobre el cual versa este requerimiento, tiene que ver con la facultad que se le concedió a ciertas autoridades administrativas para pronunciarse sobre, dice comillas, estas declaraciones. Estas no son todas las declaraciones, no son todas las afectaciones, sino son aquellas a las que se refiere el primer inciso. O sea, se refiere a situaciones donde
había una afectación anterior al año 2010, que como consecuencia de leyes aprobadas por el Parlamento, caducaron esas afectaciones y estuvieron caducadas o muertas durante 2, 3, un cierto número de tiempo, años, y que luego fueron revividas o resucitadas por la ley 20.791, y que no fueron incluidas, y aquí viene, ¿no es cierto?, el aspecto más concreto del segundo inciso, en las nóminas que decidió desafectar la autoridad en ese periodo. Esto lo digo para desvirtuar la idea de que esta parte pretende dotar a la Seremi de una facultad general permanente, como se indica en alguna parte del escrito de la contraparte, una facultad permanente exorbitante. Quiero leer, si me permite, señora presidenta, para despejar que no es ese el sentido de este requerimiento. En la página 11 del requerimiento se indica lo que pretende la parte requirente, esto es eliminar el plazo de 6 meses contemplado en el artículo transitorio, deja a la Seremi de Vivienda con las facultades exorbitantes permanentes respecto de procedimientos de carácter colectivo. La verdad es que, primero, el requerimiento es sobre una causa muy concreta, y sabe perfectamente la contraparte que ningún fallo de este tribunal acogiendo el requerimiento le va a conceder ninguna facultad permanente a ningún órgano del Estado. Los efectos de la sentencia son para el caso concreto. Y segundo, no son sobre todas las afectaciones de utilidad pública que hay en Chile. Es sobre un particular subconjunto de afectaciones que son aquellas que murieron y resucitaron y que no fueron vueltas a ser declaradas en el periodo que transcurre entre octubre y mayo 2014-2015. De manera que no estamos aquí planteando una especie de hecatombe masiva y general de todas las afectaciones de utilidad pública que puedan haber en Chile al amparo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y en todo caso el fallo tiene efectos concretos. En tercer lugar, quisiera indicar que esta parte no tiene ningún desprecio, sino todo lo contrario, por la participación ciudadana y ni el urbanismo. Y entiende perfectamente que existe un modo ordinario o regular de hacer modificaciones a los planes reguladores. Y afortunadamente la legislación ha ido incorporando a la comunidad, ha ido considerando aspectos ambientales, y se hace sobre la base de la participación de los distintos miembros del gobierno regional, muchos de ellos electos, en el caso de los consejeros regionales. Así como también quisiera manifestar la absoluta comprensión por parte de esta parte de las necesidades que tiene la ciudad en términos de vialidad y de parques. Si en algún momento hubo esta afectación sobre Kennedy, es porque existió la conciencia de la necesidad de ensanchar esta vía. Y es por eso que se afectaron paños en la vereda norte de Avenida Kennedy. Pero como a muchos de ustedes les consta probablemente, no necesariamente a todos, a partir del año 2014 y terminando el 2017, se optó por una solución distinta que consiste en soterrar la parte de Kennedy que viaja desde el poniente hacia el oriente. De manera que ya no es necesario el ensanchamiento. Se produjo, digamos, el resultado y el objetivo. Hoy día Kennedy, como ustedes lo saben, frente al club de golf, tiene 3 pistas que viajan de oriente a poniente en superficie y 3 pistas que viajan de poniente a oriente bajo tierra. Hubo algunos propietarios que en los meses o años en que estuvieron muertas estas afectaciones porque habían caducado, porque habían transcurrido más de 5 años, que consiguieron permisos de edificación y pudieron construir. Hubo otros propietarios que no consiguieron permisos, no construyeron. Y cuando se dicta la ley, y la verdad es que si uno revisa la historia legislativa de la ley, hasta el último momento no era claro cuáles iban a ser las reglas de transición. No es que aquí hay algunos que fueron negligentes y por lo tanto deban sufrir o padecer las consecuencias de una ley que no fueron capaces de advertir oportunamente o que fueron muy torpes, digamos. La verdad es que si uno revisa la historia legislativa, nosotros reprodujimos parte de la historia legislativa, hasta el último momento no estaba claro cuál iba a ser la fórmula de transición. Entonces hubo 4 propietarios que no ingresaron proyectos o edificación y no construyeron. Y se quedaron con las afectaciones. Y hoy día entonces se produce una situación muy
quiero calificarla de extraña, para no ponerle más adjetivo, en que uno revisa esa avenida y uno encuentra que hay 20 edificios y hay algunos paños donde no es posible construir edificios de cierto tamaño porque hay una franja de 5 o 6 metros de fondo que ha sido objeto de, y sigue siendo objeto de afectación. Quiero plantear a continuación que en el caso de los parques, eventualmente alguien podría pensar que podría todavía aprovecharse esta afectación. La verdad es que la Municipalidad de Vitacura, en las 2 ocasiones en que ha tenido que pronunciarse, ha planteado su opinión en el sentido que deba desafectarse, ¿eh? La comuna que representa los intereses y los puntos de vista de los vecinos. Los vecinos de la zona tienen acceso a 5 minutos caminando de 2 bonitos parques, el Parque Juan Pablo II y el Parque Bicentenario, y en todo caso, si se fuera a hacer un parque en la parte afectada del propietario, son 65 metros cuadrados, sería un mini parque, no alcanzaría a ser un parque, ¿eh? Pero quisiera referirme al tema constitucional, porque efectivamente si la discusión es legal, este requerimiento tiene muy pocas posibilidades. La ley 29.791 tiene una solución, pero justamente la discusión es constitucional y debe ser constitucional. Y debe llevarnos a discutir la función social de la propiedad. Y la manera en que se relacionan la función social de la propiedad y la función privada o particular de la propiedad. No se pide a este tribunal que abrace alguna teoría novedosa sobre el decaimiento del acto administrativo o que resucite la tesis de la retrocesión que alguna vez falló la excelentísima Corte Suprema allá por 1981 en el conocido caso Barahona, ¿no es cierto?, en que se planteó la figura de la retrocesión. No se le pide al Tribunal Constitucional que incursione en ese interesantísimo terreno doctrinario. No, se le pide algo que está absolutamente dentro de los confines de su competencia. Hay una ley que establece límites o restricciones al derecho de propiedad. Y si en este tema hay discrepancias sobre casi todo, hay una sola cosa en la cual no hay discrepancia, que el fundamento de estas limitaciones está en la función social. Así lo afirmamos nosotros en nuestro requerimiento, así lo afirma la parte requerida en su contestación, así lo han afirmado los magistrados de este excelentísimo tribunal que han acogido requerimientos de inaplicabilidad por este concepto, pero también lo han afirmado magistrados de este tribunal que han rechazado requerimientos. Es decir, me parece que es incontestable que el tema de estos límites o restricciones, de estas declaraciones de utilidad pública, se fundan en la función social. Y la verdad es que si uno examina la Constitución, uno se da cuenta que existe un vínculo absolutamente inescindible entre la limitación y la exigencia de función social, no la invocación de función social. Al legislador no le basta con decir que hay una función social que satisfacer. La palabra función social no es un mantra, no es una palabra que produce el efecto mágico de justificar la restricción. Toda la lógica de la función social del inciso segundo del artículo 19, número 24, que repito, es el fundamento de las declaraciones de utilidad pública en un asunto que no es controvertido, está en que normalmente están alineados los intereses del propietario, el uso, goce y disposición que hace del bien, con los intereses de la comunidad. Nuestra Constitución asume que cuando el propietario aprovecha el bien, no solamente satisface un interés egoísta o mezquino, sino que está al mismo tiempo satisfaciendo una necesidad o función social, generando riqueza, produciendo bienes o servicios, aprovechando esos bienes o servicios para el bienestar de personas, de familias, de comunidades. Pero la Constitución sabe que hay momentos en que se desalinean esa función privada y esa función social. Y que si se permite el ejercicio libre, pleno y completo de todas las facultades del dominio, del propietario, del uso, goce y disposición, puede verse comprometida la función social. Y es en esos casos que la Constitución permite al legislador, es en esos casos que la Constitución permite al legislador imponer restricciones o límites a la función privada, al uso, goce y disposición. ¿Cuáles límites? Los que son exigidos por la función social. Exigidos. Esa palabra no está por casualidad en el inciso segundo del artículo 19, número 24. La palabra exigidos no es un sinónimo de recomendados, aconsejados, exigidos.
como un profesor que ha defendido en la cátedra y como un abogado que ha defendido en estrados una y otra vez que en principio las limitaciones y restricciones de función social no dan derecho a indemnización, tesis que yo sé que es discutida y discutible y que no está hoy día ante nosotros, yo quiero decir que para mí el único modo de justificar el equilibrio entre la función privada o particular y la función social es que esa función social, que en mi concepto no conlleva esta indemnización, solamente se atenga a aquellos límites o restricciones que son exigidos y que por lo tanto puedan ser objeto de escrutinio y que no baste que el legislador diga, mire, función social. Y ahí tiene un cheque en blanco, ¿no es cierto?, para imponer restricciones o limitaciones. El caso en autos, señora presidenta, es casi un niño símbolo de las situaciones absurdas a que puede llegar una limitación o restricción que se ha desvinculado completamente de la motivación de función social, en este caso intereses generales, utilidad pública, que alguna vez justificó esta declaración. No hay manera alguna de concebir que pueda ensancharse esa avenida. Tendría que botarse unos 12 o 13 edificios, tendría que ser expropiados 12 o 13 edificios de 14 pisos, ¿eh? Y deshacer la decisión que se tomó la ciudad de construir una Kennedy distinta. Entonces quedó desvinculado. Lo que se nos pide por parte de la distinguida contraparte es que se espere 7 años, 6 años, 5 años, a que eventualmente un nuevo plan regulador corrija este problema. Y sería abusivo, sería demostrativo de algún tipo de interés de conseguir un privilegio, que se busque una solución constitucionalmente válida en breve, oportunamente. A nosotros nos parece que permitir que una limitación, que en este caso concreto es severa, ¿eh? Que cause un perjuicio, se mantenga una semana más, un mes más, 6 meses más, un año más o 5 años más, siendo evidente que la finalidad que la justifica ya no existe. Entonces no necesito justificar esto en términos del decaimiento del acto administrativo, es un problema de la ley, que aplicada al caso concreto produce una violación al derecho de propiedad. El derecho de propiedad en nuestra Constitución es uno de los derechos importantes, ha sido reconocido en forma robusta por la Constitución, se garantizan en forma importante los derechos del propietario, la expropiación está cubierta o garantizada por importantes resguardos en términos de cómo se debe pagar, cuánto se paga, cómo se paga. El equilibrio se logra por la existencia de la función social. Es la función social la que le permite a la comunidad, a través de sus autoridades, conciliar los legítimos intereses del propietario con las necesidades de la comunidad. Ahora, para que el equilibrio sea completo, es importante que el legislador que impone estas restricciones por función social sea capaz de demostrar que ellas son exigidas. No se cuestiona entonces, y aquí voy cerrando, señora presidenta, no se cuestiona que en Chile se haya decidido que las declaraciones de utilidad pública vuelvan a ser indefinidas. Es un tema opinable, en algún momento se pensó que no es ajustada a la Constitución, pero el legislador lo resolvió. Tampoco se está cuestionando la decisión del legislador del 2014 de darse una voltereta. El mismo legislador que el 2010, el mismo legislador que el 2005 había resuelto ponerle un plazo de caducidad a las declaraciones de utilidad pública, cambió de opinión, echó pie atrás. No estamos planteando ni siquiera el tema de confianza legítima ni nada que se le parezca, sino que estamos diciendo que en el caso concreto de este propietario, que tiene reconocido por la Constitución el derecho de dominio, a uso, goce y disposición del conjunto total de los metros cuadrados de que es propietario, la mantención en el tiempo de una carga o gravamen que perdió constitucionalmente su fundamento. Esto es con independencia de lo que puede o no quiera hacer la autoridad administrativa. Por eso digo que no es decaimiento, no es porque haya habido tardanza o negligencia de la autoridad administrativa. No, el problema es de la ley aplicada al caso concreto. Por eso pensamos que no es un tema de legalidad, sino que es un tema de constitucionalidad de la ley
en el caso concreto. No es un tema de interpretación tampoco, porque la interpretación de la ley es bastante clara y no estamos discutiéndola. Estamos planteando el efecto o resultado que produce la aplicación de esta ley en el caso concreto. Si se acogiera este requerimiento, la Seremi de Vivienda estaría en condiciones de tomar una decisión. Tenemos clarísimo, esta parte tiene clarísimo que la decisión de este tribunal no condiciona completamente, no determina cuál va a ser la decisión de los tribunales de justicia, pero al menos dejaríamos fuera del debate una norma que tiene un efecto inconstitucional evidente. Serán la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, considerando los distintos elementos que hay que considerar, las que decidirán en el caso en definitiva. Pero no lo harán viéndose obligadas a aplicar una ley que le da a la función social un alcance desmesurado y que rompe el equilibrio de la Constitución política, que debilita desde adentro, que triza la fortaleza del derecho de propiedad. Por todo lo anterior, y agradeciendo enormemente, y quiero decir simplemente que el efecto visual que se observa no es un filtro que yo haya buscado, deseado, psicodélico, es un problema con la cámara, pero quiero agradecer al equipo de tecnología, porque en los últimos días he tenido hartos problemas para conseguir un equipo y la conexión, y me ayudaron en esto, así que quiero agradecer al equipo del tribunal por ayudarme a poder presentarme hoy día, aunque sea en esta forma visualmente extraña. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces pido en síntesis que se acoja este requerimiento, porque la aplicación del precepto violaría el derecho de propiedad. También hay un argumento de igualdad, pero he querido concentrarme en propiedad. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Consejo de Defensa del Estado, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Iván Levi Adrián. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, llevar a la consideración de este excelentísimo tribunal que la disposición del artículo transitorio de la ley 20.791 estableció una condición excepcionalísima de 6 meses para poder corregir las inequidades, irregularidades y otras transgresiones que se produjeron en el periodo en que existían las caducidades de las declaratorias de propiedad pública. 6 meses exactos, o sea, y es difícil para este Consejo de Defensa del Estado lograr entender el argumento de mi querido compañero de universidad, don Patricio Zapata, aunque esté en rosado o en verde, no importa, igual se le quiere, en el sentido de que efectivamente, ¿de dónde van a salir las atribuciones de la Seremi de Vivienda? O sea, este regalo de Pascua, ¿de dónde sale? Si no tiene atribuciones, salvo, y estoy seguro que así no va a ser, que el Tribunal Constitucional sienta que puede tener facultades legislativas y darle extraordinariamente facultades a la Seremi expresamente para desafectar el lote que le preocupa a los clientes de mi distinguido compañero Patricio Zapata. ¿Dónde están esas atribuciones? Y quiero preguntarme también, señora presidenta, a propósito de la igualdad ante la ley, que yo creo que es la gran garantía que estamos jugando acá, se está jugando en este caso concreto, de todas maneras, estamos hablando del lote concreto de Inmobiliaria Concordia. Y yo me pregunto, ¿será posible decir respecto de los sistemas jurídicos o de los modelos jurídicos que son íntegros? Fíjese, señora presidenta, señores excelentísimos jueces, la palabra integridad ya no se usa en Chile prácticamente, ni se sabe lo que significa prácticamente. Integridad significa, respecto de una persona, que lo que piensa, lo que habla y lo que hace es coherente. No piensa una cosa, habla otra y hace otra, es coherente. Y yo quiero decir que aquí había 2 sistemas coherentes que podía enfrentar el legislador para los temas de la declaratoria de utilidad pública. El sistema que tenemos en este momento, que indica que son los gobiernos regionales los que tienen que modificar, crear, ampliar los planos reguladores, que es donde se establecen las propiedades que van a estar afectas a utilidad pública. Gobiernos regionales que, como sabemos, están integrados en el caso de la región metropolitana por 32 consejeros electos democráticamente y el intendente regional asesorados, dice, las disposiciones del gobierno regional por la Seremi de Vivienda, que es la Secretaría Técnica, que es la que se encarga de recapitular todos los antecedentes en los municipios, en los organismos civiles y los organismos que en definitiva correspondan, como las municipalidades,
qué propiedades van a estar afectas, van a seguir afectas o van a dejar de estar afectas. Y quiero hacer presente que la Seremi de Vivienda, al responderle a mi ilustre compañero y amigo Patricio Zapata, le dice, mire, nosotros estamos estudiando el tema de Kennedy, del ensanche Kennedy, estamos en un proceso para hacerlo, lleva 2 años, es un proceso que no es corto naturalmente. Y como digo, me parece que es un sistema coherente porque es un sistema de participación, llamémoslo en el plano horizontal. Pero hay otro sistema que podría usarse también, y no contraviene a la igualdad ante la ley, que es un sistema vertical, de decir, mire, la Seremi de Transporte, perdón, la Seremi de Vivienda, el ministro de la Vivienda, son los encargados de modificar los planos, crear los planos de reguladores comunales, intercomunales, etcétera, y ante ellos, y ellos por sí, y ante sí, respondiéndole al gobierno central, naturalmente, no son irresponsables, son los que podrían regular efectivamente si se afecta o se desafecta una propiedad. Este segundo sistema en este momento en Chile no existe. Señora Presidenta, si uno pudiera hacer un símil de lo que son estos modelos jurídicos, como son de participación horizontal que hemos conversado, fíjese que se parecen mucho a las cadenas de ADN. Son cadenas lógicas, ¿no es cierto?, en que una es la bomba trayendo otro y van trayendo sus propias consecuencias. En un caso, en el sistema que llamamos horizontal, será efectivamente, finalmente, el GORE, el gobierno regional, el que desafectará en los plazos que correspondan, por supuesto, una determinada propiedad o no la desafectará, y en el otro sistema será la Seremi de Vivienda. Pero en derecho y en biología no se puede hacer una cosa, señora Presidenta, señores jueces. Usted no puede sacar un eslabón de la cadena vertical para ponerla a la horizontal, porque ¿qué se produce? ¿Qué se produce? Y este caso concreto, a pesar que don Patricio Zapata ha dicho que es un terreno prácticamente 60 metros cuadrados, da pena, pobres propietarios, pero la verdad efectiva es que es un principio, lo que se decida también tiene una incidencia general en la opinión que da el Tribunal Constitucional, en un tribunal de peso, de todas maneras. Entonces, efectivamente, si usted traslada un eslabón del gen del horizontal al vertical, resulta que tiene 2 métodos para desafectar. Uno, desafectar por los planos reguladores. El de la mayoría, el de los que nos gusta hacer la cola, el de los que tenemos que esperar 7 años, 8 años, lo que sea. Pero hay otro, fíjese, que se instala en la cadena de ADN, que es el sistema de la Seremi, que es facultativo para ella, en opinión de don Patricio Zapata, si desafecta o no desafecta. Pero fíjese qué tentador, si soy cercano a la Seremi, soy amigo de la Seremi, o tal vez la Seremi se convence de mi argumento, pensando bien, pensemos bien, por supuesto, fíjese que en vez de esperar 7 años, a lo mejor me lo saca en 3 meses y desafecto mi propiedad. Entonces, ¿dónde queda la igualdad de la ley? ¿De los que estamos haciendo la cola durante 7 años o los 2 o 3 privilegiados que se consiguen administrativamente desafectar un predio? Es incompatible, no funciona. Y se agrega que por algo el legislador, que tiene, en opinión de esta parte, y así lo ha dicho la sentencia de este excelentísimo tribunal, las atribuciones para regular todo lo que es la planificación urbana, efectivamente nos vamos a encontrar con una dicotomía que produce un daño incalculable a la igualdad ante la ley, incalculable. ¿Por qué va a haber privilegiados que tienen un plazo y el resto, los del montón, haciendo la cola y esperando? No tiene ningún sentido. Y efectivamente todas estas anomalías sistémicas, señora Presidenta, que podríamos llamarla así, resulta que esos son los privilegios, si usted lo piensa. Esos son los privilegios. Me salto de un lado a otro, de este al otro. Y saludo a la gente, hola. A mí me lo dieron en 3 meses, a ti te lo dieron en 7 años, y no corresponde, y no corresponde. Por eso este caso es importante lo que ustedes definen. Termino, señora Presidenta, solo recalcando que la Seremi de Vivienda no tiene atribuciones para desafectar el predio que está pidiendo don Patricio Zapata, salvo que ustedes también modificaran la ley del gobierno regional. Dijeran, ¿sabe qué, gobierno regional? Todo lo que sea desafectación lo vamos a trasladar a ustedes. Pero eso claramente es un exceso respecto a las atribuciones del Tribunal Constitucional. No está llamado eso está llamado los legisladores. Por eso, y por lo que he expresado, señor presidente, señores jueces, yo quiero solicitar, en definitiva, que este requerimiento sea rechazado. Muchas gracias. Gracias a usted. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Tiene la palabra el ministro Aróstico. Abogado requerente, señor Zapata.
hay la resolución que emitió y que está impugnada en sede de protección. Quiero que me aclare este punto. La resolución estableció que el requerido, Ceremi, no tenía competencia por dos conceptos distintos. Uno, por el agotamiento en el tiempo de la potestad extraordinaria, se dice 6 meses. Pero habría otra razón, cuál es que, entiendo que así dice, que el GORE metropolitano es el único que puede modificar la declaración de utilidad pública, o sea, la resolución número 20 del año 1994. Pues bien, modificar, entiendo que usted no quiere que le modifiquen, sino que dejen sin efecto el acto. Por eso lo ha llamado decaimiento, ¿eh? Podría llamarse revocación, podría llamarse invalidación, pero eso es un tecnicismo. Usted no quiere la modificación. Esa es la diferencia con el planteamiento del Consejo de Defensa del Estado. Usted quiere que le extingan ahora ya, en un racional y justo procedimiento, pero breve, esta restricción, la vamos a llamar. Pues bien, por favor acláreme, en la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, en otro texto legal que usted conozca, que me pueda ilustrar, ¿existe algún mecanismo, que no sea la protección? Claro está, lo digo claro está porque la Corte Suprema ha dicho que el recurso de protección no es contra actos administrativos generales, de carácter de decreto, sino contra actos singulares. Cierro paréntesis. ¿Hay algún mecanismo en alguna ley que usted conozca que le permita dejar sin efecto a la parte afectada esta declaración del año 1994 del GORE? Abogado Zapata. Por su intermedio, señora presidenta, la verdad es que el plazo probablemente le pone la lápida a los recursos que uno pudiera ubicar en la ley de bases de procedimiento administrativo, 26 años. Se me ocurre que uno podría intentar una nulidad de derecho público, con lo que eso significa. La verdad es que nunca me había ocurrido, permítanme que lo diga, nunca me había ocurrido que me dijeran que el hecho de intentar una solución pronta y expedita para un cliente que sufre un perjuicio en sus derechos significa que uno está intentando un privilegio en desmedro de las otras muchas personas que pueden estar sufriendo también un perjuicio. Es al legislador y al administrador el que le corresponde velar por la solución de todos los problemas. El abogado tiene el deber de buscarle a su cliente una solución expedita. Entonces, no quisiera que quedara en el aire la idea de que está buscándose un privilegio que desprecia a la gente que está haciendo la fila. Por lo menos no es mi caso. Pero no es mi pregunta. No veo un recurso. Ya. Al abogado, entonces, al abogado señor Levy, del Consejo de Defensa del Estado, ¿tiene competencia el GORE? Ya sé que no tiene competencia según su criterio la Ceremía. ¿Tiene competencia el GORE para dejar sin efecto este acto administrativo? No modificarlo, porque modificar es distinto de extinguir. Yo entiendo que el requirente lo que pide es ahora la extinción del acto administrativo. ¿Puede el GORE, sin perjuicio de las facultades de modificación y el mecanismo largo, la cola larga que le llama usted, tiene el GORE atribuciones para conocer del decaimiento, agotamiento, invalidación, revocación del acto administrativo, o tampoco tiene competencia? No tiene competencia, señor ministro. Gracias. Porque la verdad, porque quería complementarle solamente decirle que a propósito de la modificación del plano regulador, salen propiedades y entran propiedades, que es lo que se está haciendo precisamente respecto a la avenida Kennedy. Si aquí no hay un afán de perjudicar a nadie, pero claro, tienen sus tiempos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el ministro Vázquez. Su micrófono. Su micrófono. Una pregunta al ministro, al abogado Zapata. ¿Qué superficie tiene el terreno, que es un terreno esquina? Lo tengo muy claro dónde está la ubicación, pero ¿qué superficie tiene ese terreno y cuánto es la superficie afecta a utilidad pública? Abogado Zapata.
Me consta, y entiendo que está en el expediente, que el paño afecto a utilidad pública es de 69 metros cuadrados. Yo he observado el paño en su conjunto y pueden ser 350 metros cuadrados. Estoy hablando a ojo de mal cubero probablemente. Es una esquina. Lo ubico. Es superior a eso, yo pienso, pero quería saber cuál era la superficie afecta a utilidad pública. Y en todo caso, para los efectos de la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que fue el que se aprobó el año 94, claro, hay efectivamente un procedimiento que está establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la que va, digamos, a la cual tendría que someterse cualquier modificación del plan regulador, y desde luego al gobierno regional le corresponde esa atribución en conjunto con la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Eso simplemente para aportar un poco en la clarificación respecto de quiénes son los órganos competentes y cuál es la forma y cuál es la normativa. Tanto la ley como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones son las normas que regulan esta materia, sin perjuicio de la ley orgánica, desde luego, del gobierno regional. Gracias. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Hasta luego. Gracias.